Bienvenidos a Energía de Movimiento, el podcast donde hablamos de energía, pero no en teoría, sino en acción, que la energía va más allá de la electricidad, es la fuerza que nos impulsa a innovar, a crecer y a cambiar realidades. Acompáñanos a conversar con esas personas que a través de su pasión logran construir y crear sin límite. Escuchemos juntos esas voces que pondrán tu energía en movimiento. Bienvenidos al podcast de Energía en Movimiento, el podcast de ERCO que explora las historias de las personas que ponen su energía en acción y desafían los límites. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, Valentina Giraldo. Valen ha combinado tres cosas que le han generado mucho valor para su vida. Y es que convirtió del arte, el periodismo y la publicidad un proyecto de vida, que es un proyecto de vida que hoy trasciende las fronteras de Colombia. Además, Vale también ama profundamente nuestro país y decidió contar historias, pero no historias básicas, son historias que trascienden. Entonces, Vale, pues bienvenida a este podcast. Además, pues que tienes muchas cosas para contarnos. Estamos muy felices de poder tener esta conversación el día de hoy. Muchas gracias, Andrés. Qué dicha estar aquí con ustedes. Bueno, Valen, yo creo que lo primero para que todos conozcamos más de vos es cuéntanos, Valentina, desde tu esencia, ¿quién eres? ¿Cómo empiezas tú a generar como toda esta energía que viene en tu vida? Creo que esa es la pregunta más difícil que le pueden hacer a uno. ¿Quién es? Si me quito todas las capas de lo que he construido con el tiempo, creo que de naturaleza soy una persona creativa, curiosa, me encanta explorar. Te estaba diciendo ahorita que me criaron entre la ciudad y la finca, entonces soy princesa de ciudad y niñito de campo, como diría mi mamá. Me encantan los animales, los caballos, como con una dualidad muy grande entre muchas cosas. Creo que para mí es muy difícil definirme como una sola cosa y más bien me encanta pensar que soy una mezcla de muchas cosas, de curiosidad, de arte, de literatura, de todos los aprendizajes que he tenido en el pasado, de una familia gigante, paisa, espectacular, de un grupo de amigas de toda la vida, de ser siempre la que tenía los amigos punks, pero después los amigos más plays, pero después los amigos más raros. Y eso creo que me ha nutrido y ha definido la persona que soy hoy. Súper. Valen, y para los que no te conocen aún, cuéntanos, o sea, en tu vida, como, ¿cuáles han sido como esos grandes capítulos que has tenido? O sea, momentos y capítulos que te definen a lo que eres hoy. Bueno, primer capítulo, creo que mi vida familiar, el colegio. Súper suertuda de donde nací, con una familia divina. Mi papá se murió cuando yo tenía 4 años, eso definió mucho de las cosas que soy hoy también, pero desde ese lugar también, con una familia súper presente. Mi mamá es una mujer, una berraca, 1.000.000 de primos, entonces siempre me criaron rodeada de mucha gente y en el colegio también. Fui súper amiguera de un colegio que me dio una oportunidad de aprender mucho. En Bogotá, en Bogotá. Colegio. ¿Tú naciste en Medellín? No, yo nací en Bogotá. Bueno, familia de Manizales y de Manizales y Medellín. Ajá. Y naciste y criada en Bogotá. Exacto. Y yo creo que ese es el primer gran capítulo. El segundo gran capítulo es la universidad y como esa exploración de meterme en lo que ya me apasionaba, que era el mundo de la creatividad, el arte, el diseño, el periodismo. Yo entré a la universidad queriendo ser periodista de moda. Ya. Había este ícono que se llamaba Nina García, que salía La conocemos. En un show espectacular y yo me soñaba con ser ella, yo quería ser ella. Entonces yo dije, para ser ella tengo que estudiar diseño y periodismo y voy a ser Nina García. Eso era lo que quería hacer. Y el tercer gran capítulo es montar mi empresa, que la monté antes de salir de la universidad, sola en el estudio de la casa de mi mamá, y hoy llevo 11 años en estas. Es el único trabajo que he tenido, es lo único que sé hacer. Que lo vamos a hablar con más profundidad más adelante. Bueno, entraste a la universidad y combinaste 3 áreas que normalmente son
son muy, muy creativas, que hay veces es difícil concretar cosas, que es el arte, la publicidad y el periodismo. Contanos eso, cómo nació en tu vida, o sea, cómo es la pasión de esas tres y cómo lo llevaste en la universidad para poder concretar cosas. Bueno, yo creo que fui la niña que siempre tenía, por ejemplo, la falda del colegio manchada de pintura. Entonces, para mí, el arte estuvo siempre tatuado en mi esencia. Y cuando empecé en la universidad, decidí estudiar diseño y odié diseño el primer semestre. Peleé con todos los profesores, peleé con el director, que además mi mamá lo conocía. Yo fui y le dije que odiaba su carrera, que no me gustaba nada, que me habían vendido humo. Y entonces, para no salirme, dije, bueno, voy a empezar a estudiar también arte. Entonces empecé a hacer un doble programa y dije, voy a meterle el tema de periodismo. Si yo quiero ser Nina García, tengo que ser periodista. Y a mí, esa mezcla que es muy rara, porque es una mezcla... Sí, que parecen que fueran... O sea, hay unas que puede que sí, pero hay cosas que no... Que son como complementarias, pero nacen de lugares muy distintos. El diseño nace intrínsecamente de solucionar cosas que le están pasando a las personas, desde cómo te diseño una silla, hasta cómo te comunico algo, hasta cómo diseño ropa para que tú puedas usar que te guste. El arte nace de la necesidad de expresarse. Y si bien las dos habitan el ámbito de creatividad y visual y muy estético, son cosas completamente diferentes. Entonces, en arte no les gustaba yo porque era muy comercial y muy diseñadora, y en diseño no les gustaba yo porque era muy artista y muy loquita. Entonces no pertenecía. Y en periodismo, toda la gente que estudiaba periodismo conmigo eran economistas, politólogos, abogados, que tenía mucho más sentido porque esa gente obviamente después va y escribe en los medios importantes del país. Claro. Entonces creo que yo no entendí ese rompecabezas sino hasta muchos años después. Y sales entonces de la universidad, todo el mundo piensa, bueno, quiero trabajar en una gran empresa, otras personas dicen voy a hacer una maestría, pero vos tomaste una decisión muy diferente y es quiero crear mi propia empresa. Desde el principio lo viste así lo visualizaste, y ¿cómo fue ese origen? Mira, yo hoy creo que no tenía tanta claridad, tenía cero claridad. Duré 6 años y medio en la universidad porque hice estas 2 carreras, la opción en periodismo y un intercambio en España. Entonces, todos mis amigos ya estaban trabajando y yo tenía 24 años y seguía en los Andes. Muy frustrante de alguna manera, sí. pero pues también me dio tiempo para hacer todo lo que yo me soñaba. Ahora, yo en el 2014, empecé un pequeño boceto de lo que es hoy La Valentina. Con 2 amigas empezamos un estudio que se llamaba Crudo, pero hacíamos cositas de diseño muy sencillas, o sea, no era como una cosa seria. Y resulta que en el 2014 tuve un accidente de carro que me cambió la vida. Y me zarandeó, y fue como, niña, todo lo que usted creía, todo se me desbarató el mundo. Y ese accidente me obligó a repensar yo para dónde iba. Y yo creo que ese fue el primer momento. Que dirías como el valle, o sea, de ahí es volver el punto de inflexión en tu vida. Punto de inflexión, 100%. Si se han visto la película Efecto Mariposa, como ¿sí? Ese momento sí. donde cambia el rumbo de todo, y es como que se cambia para dónde va. Para mí fue ese momento, que hoy lo agradezco además infinitamente. Fue un momento súper traumático, un carro en pérdida total, la persona que iba manejando no pagó, bueno, todas las cosas. Y hoy la verdad se lo agradezco, si lo estás viendo. Sí, que uno lo viene a entender muchos años después. No, porque solo hoy lo entiendo, en ese momento era imposible entenderlo. Pero a mí ese momento realmente me hizo preguntarme para dónde iba. Ese momento me hizo preguntarme cuál era mi norte. Y la verdad es que para mí emprender fue un acto de necesidad económica pura. Literal. Pues viste, entonces tuviste el accidente, ya tenías como un boceto de lo que querías empezar a hacer, y ya ahí te activaste pues con la energía de, bueno, vamos a arrancar con el proyecto La Valentina, ¿o todavía no se llamaba así? No, todavía no se llamaba así. O sea, primero fue como, ¿cómo pago esta deuda de este carro? Sí. Yo debía como, no sé, $2,000, y cuando uno tiene un peso, eso es una torre de plata muy grande. Entonces la primera pregunta fue como, ¿cómo pago esto? Hice de todo. Empecé a vender mis fotos, yo soy fotógrafa, amo la fotografía, empecé a vender mis fotos. Trabajé en un torneo de tenis que era el del tío de una amiga. Hice todas las cosas, todo para pagar esa deuda. Y al final del 2014
yo además empecé a convencer a los que eran clientes ya con nosotros de Crudo. Esto fue, la verdad, creo que fue el momento importante también para empezar el negocio. Empecé a ir a convencerlos de que tenían que tener redes sociales. Ya. Convencerlos Que de en ese momento, sí, las redes sociales no es lo que es ahora. No, 2014, olvídate. ya no, sigamos con las revistas, sigamos con medios convencionales. No solo eso, sino que era gente que no tenía, o sea, cero intención de comunicarse a través de ninguna de estas cosas. Entonces yo iba y literalmente era como convencer a las marcas de ropa como, te lo juro que tienes que tener Instagram. Y la gente como... Eso es para teenagers, pues, no lo veían la gente como, ¿quién va a querer seguir una marca en Instagram? Y yo, créame. Y esos fueron mis primeros clientes serios. Porque, perdón, era como la manera de pagar mi deuda. Sí. ¿Cómo hago yo para tener un cliente recurrente para pagar una deuda que tengo? Ese era mi norte, o sea, eso era todo. Yo no era como, quiero tener una empresa, no, olvídate. ¿Y cómo veías en ese momento las redes sociales? ¿La veías como una oportunidad a largo plazo o algo más que de pronto iba a ser corto plazo, como un ensayo? ¿Ya tenías claro que definitivamente los medios de comunicación se iban a transformar? Para mí, la verdad, fue muy claro. Cuando el primer cliente me compró, que fue una marca de sushi en Bogotá, cuando el primer cliente me compró y yo empecé como demente a meterle y la gente empezó a decir, ay, conocí tal marca porque vi el Instagram. El Instagram. Dije, aquí hay una mina de oro. O sea, esto es el negocio del futuro porque resulta que los televisores pasaron de ser, los comerciales pasaron de estar en los televisores a estar en los celular, bolsillos. claro. Y eso hizo que esa marca de sushi que jamás hubiera podido tener un anuncio en televisión, ni en una revista, ni en un periódico, pudiera pensar en tener un anuncio en alguna parte. Y entonces eso abrió un mercado que no existía. Claro, el poder de las redes sociales de poderle llegar definitivamente al bolsillo de todas las personas. Así es. Pues eso viene de un proceso creativo, seguramente. Contanos, dentro de la actividad que tú haces, ¿cómo son esos procesos creativos por dentro? ¿Cómo los activas? ¿Qué hábitos, qué metodologías tienes para que eso funcione? Porque no todo el mundo tiene esa capacidad de ver las cosas así, de ver de una red social que en el 2014 era más de personas que de empresas, a transformarse hoy o a montarse en esa ola de lo que hoy es la comunicación para las compañías. Mira, yo creo que, una vez más, ahorita les dije que para mí no tenía sentido haber estudiado diseño, arte y periodismo, ¿no es cierto? Y es como, el otro día alguien lo escribió de una manera para hablar de otra cosa, pero me pareció muy acertada, que es como cuando uno tiene unos punticos y si no le ponen los números, pues uno no puede dibujar la figura que va a salir después, ¿no es cierto? Creo que eso ha sido un poco mi carrera, como darme cuenta que tengo una unión de unos puntos que es cero obvia. ¿Qué pasa? A mí el periodismo me enseñó a pensar, de verdad, o sea, me enseñó a pensar, me abrió la cabeza. Y hacer preguntas seguramente. Hacer preguntas, sí. Abrir una cabeza como un huevo, porque yo me acuerdo mucho en una clase que nos hicieron analizar una noticia y todo el mundo expuso su noticia y al final la profesora, que era fantástica, se llamaba Jimena, la recuerdo mucho, nos dijo, listo, ¿de quién es ese medio? ¿Quién es el periodista? ¿Qué intereses tiene? ¿Por qué está escribiendo esto? ¿Bajo qué lupa lo está haciendo? ¿Cuáles son los intereses económicos del conglomerado que tiene detrás ese? Y a mí eso me abrió un mundo que yo no sabía que existía. Y eso me mostró además que la gente no piensa tanto, en sentido de cuestionarse muchas cosas. Entonces, para mí lo primordial de un proceso creativo es preguntarse ¿por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Para qué? En inglés les dicen los W questions, que son... W questions, sí. ¿Quién? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Y dónde? Y cuando uno se hace esas preguntas en creatividad, no importa de qué se trata el proyecto. O sea, no importa si es un proyecto de hacer una marca, de hacer un empaque, de diseñar una pieza, no importa, de escribir un artículo. Si uno se hace esas preguntas, cambia completamente el panorama de lo que está haciendo. Y para mí eso vino desde el periodismo, eso no vino desde el diseño y eso no vino desde el arte. Desde el diseño después vino una necesidad... De pronto más la estética o... Fíjate que más otras cosas. El tema funcional, sí. Que es lo que yo quiero conseguir, pero no necesariamente de dónde vengo y qué es lo que está pasando previo, o sea, cuál es la tierra fértil en la que yo estoy construyendo. Para mí eso vino desde el periodismo.
y es como esa parte muy estratégica. Luego en tema de diseño hay una cantidad de herramientas y de escuelas que lo practican muy fuertemente, pero en mi caso vino desde el periodismo. Y el arte siempre fue súper importante porque era como esa chispa adicional a que las cosas no son solamente funcionales, sino que también tienen que generar algo. Entonces, una emoción, un sentimiento. Tú conectas con algo cuando se te prende la amígdala. Y la amígdala se prende cuando conectas con las emociones primarias. Y las emociones primarias son el odio, el amor, la tristeza, la ira, el miedo. Y eso conectas cuando alguien te cuenta una historia o te muestra una situación con la que tú puedes generar empatía. Si no, no conectas desde ahí. No se va a conectar nunca. No, entonces no vas a conectar. Entonces es como una mezcla entre de dónde vengo, cómo conecto emocionalmente contigo, pero si yo no sé de dónde vengo y tú quién eres, o quién es mi consumidor, o quién es mi marca realmente y de dónde viene, jamás voy a poder contar una historia que realmente genere como ese yo no sé qué, yo no sé dónde, que tienen las marcas que Sí. todos amamos. Una pregunta, en tu trabajo, La Valentina, cuando hay un momento que las empresas lo escogen a uno en un principio, pero uno ya después, más adelante, se puede dar como el lujo o tener ya más foco y es, yo voy a escoger las empresas con las que yo quiero trabajar. Cuando haces ese proceso, ¿qué te inspira? O sea, ¿qué te hace decidir con cuáles marcas prefieres trabajar y por qué? Hay una cosa que a mí me enloquece y es esa meta gigante que tengo, que es el moonshot, que quizás nunca llegue, pero no importa, para allá voy, que es convertir a Colombia en un paraíso creativo. Y más allá, convertir a América Latina, porque creo que somos un pedacito, pero somos latinoamericanos. Y yo quiero que la gente deje de mirarnos y de ver todos los estigmas negativos que traemos durante los años de los años, drogas, prostitución, etcétera, y que empiece a vernos por las razones increíbles que todos acá sabemos cuáles son, partiendo de la creatividad. Sí. O sea, las marcas que estén orientadas hacia eso es con las que más te conectas. Eso te lo cuento porque cuando hay una marca que tiene la capacidad, la intención, la posibilidad de sumarle a lo que somos como país y como región, esos son con los que digo, me muero por trabajar con ellos. Obviamente todos los clientes son importantes, pero en la medida, ustedes, Cerco, por ejemplo, ojalá sean mis clientes. Esperemos. Yo creo que sí, pero se los decía a su equipo, y es una marca que está trayendo miradas, al menos regionales, yo creo que globales, pero desde lo más positivo, que es cómo usan la creatividad, porque es que la creatividad no está únicamente ligada a procesos de creación de marca o de ropa o de cosas, la creatividad está en todo, y eso que ustedes hacen en Nerco nació de una chispa creativa hace 13 años, si no estoy mal, y resulta que está trayendo todas las miradas indicadas y generando todas las cosas positivas hacia el contexto colombiano. Hacia el contexto colombiano y hacia el contexto región. ¿Cómo crees entonces que actualmente están viendo Colombia desde afuera? La verdad, a ver, yo creo que... deben haber cosas que deben sonar después de otras cosas pues, que antes nos damos golpes de pecho pues, de eso. Mira, yo creo que en temas de creatividad, de diseño, por ejemplo, la moda colombiana y los paisas han hecho un trabajo espectacular. Hay unas marcas increíbles que tienen un posicionamiento, yo diría que ya global, increíble. O sea, haciendo de afuera hacia adentro. Sí, de afuera hacia adentro, el diseño, la ropa. Sí. Tenemos un posicionamiento increíble. Ahí estamos aquí. En tema de la fuerza laboral, tenemos una reputación increíble, porque sí. Es que los colombianos somos de madrugar, de trasnochar, de dar lo mejor en los trabajos, pues el mayor esfuerzo. Somos incansables y somos muy buenos. Entonces la gente fuera de Colombia nos quiere como fuerza laboral. Ahora, para mí hay un tema muy triste y he peleado mucho con esto, y es, yo estoy convencida de que la cultura moldea la forma en la que pensamos los seres humanos. Y si el contenido que estamos sacando solamente habla de narcos y de prostitución, a través de los canales más poderosos que hemos tenido en toda la historia de la humanidad, sí. Que son todos los Netflix, todos los
primes, todos los canales estos que llegan hasta los Que no lugares nos más hemos remotos logrado del desmarcar mundo. de esa historia. No solo no nos hemos desmarcado, nos estamos marcando más, porque por primera vez en la vida esos canales llegan a cada casa del planeta. Nunca antes. Y todo el contenido que hay de Colombia en esas En redes plataformas, sociales, en ¿de qué es? Correcto. Entonces, si me preguntas a mí, y esto seguramente es muy controversial, pero si yo tuviera la posibilidad, prohibiría que los colombianos produjéramos ese contenido, porque no es casualidad. O sea, sí, uno diría también lo mismo. Lo que pasa es que es una industria que mueve tantos recursos que muchas veces prefieren es el revenue frente al mismo mensaje, que es lo que tú estás defendiendo. Claro, mira, para mí no es casualidad que ciudades como Medellín y como Cartagena tengan un turismo negativo como el que tienen hoy. Yo voy mucho a Cartagena y lo veo en la calle. Y la necesidad de todos los locales de poner no a la prostitución infantil, ¿por qué creen que es? Y Siento que son mensajes que, si bien no es lo general, cuando ocurre siempre genera mucha controversia y hace mucho ruido. Sí. Sin ser necesariamente la mayoría. Pero O sea, yo no digo que sea todo y que todo el turismo sea eso. Pero el hecho que esté ya genera mucha controversia y genera mucho de qué hablar. Pues genera muchas miradas por Sí. las razones equivocadas. Bueno, entonces me dijiste unos aspectos positivos y otros que definitivamente no son positivos. De los que no son positivos, ¿cómo se le podría dar la vuelta dentro del conocimiento que tú tienes de las tres áreas? Y es dentro del diseño, el arte y el periodismo. Mira, yo creo que eso es trabajo del sector privado. Tristemente no creo que sea trabajo del sector público, porque si nos respaldamos, o sea, si dependemos de eso, no vamos a llegar a ninguna parte. Yo creo que a través de darle visibilidad a iniciativas, a empresas, a proyectos tremendamente positivos a nivel internacional, es que giramos las miradas a los aspectos positivos del país. Entonces, ¿cómo exponemos, cómo visibilizamos, cómo agrandamos esa lupa en las cosas buenas y no en las cosas malas? Las cosas malas, mira, lo que te digo, si estuviera en mis manos, prohibiría ese contenido, pero no está en mis manos. Entonces, ¿qué sí está en mis manos? ¿Cómo le doy visibilidad a gremios tremendamente poderosos, a iniciativas, a empresas que están haciendo cambios gigantes y que tienen un impacto social, económico tan grande como ustedes, por ejemplo? ¿Cómo se les da una mirada más regional a eso y no tan localizada? Sí. Si me preguntas a mí, esa es la forma, es visibilizar las iniciativas positivas y las cosas buenas que están pasando para que más gente llegue interesada por esas cosas y no por las equivocadas. Claro. Valen, y esas las que viste positivas, las negativas, volviendo a eso, hay unas que son muy positivas pero están subvaloradas y que no les hemos dado la visibilidad que necesitan. ¿Cuáles del trabajo tuyo has detectado que, venga, definitivamente estos son diamantes en bruto, que si hacemos un esfuerzo, pues esto realmente puede generar un cambio? En Colombia hay una cosa muy linda y es el emprendimiento. Yo siento que hay como una chispa, unas ganas y una capacidad de generar De emprender de empresas, sí. pequeñas y que se van creciendo y constituyendo con empresas más grandes. Y eso es muy lindo porque, por ejemplo, en temas de marcas somos y nos hemos vuelto muy como apoyamos mucho la empresa local y pequeña. Y yo creo que eso cambió tremendamente con el tiempo y es muy positivo porque cada vez más estamos valorando lo que está hecho aquí. Y aquí me refiero aquí en Medellín, aquí en Bogotá, aquí en Cartagena, aquí en Cali, que son marcas, pero de todo, desde cremas corporales, sí, hasta mobiliario, hasta ropa, hasta una cantidad de cosas que yo creo que tienen unas calidades impresionantes y se valoran mucho por fuera, porque además cada vez más la tendencia va, o bueno, una de las tendencias va a que la gente quiere las cosas que son más
scarce, Sí, de que origen. hay menos, Ajá. que son hechas a mano, que tienen una historia detrás. Entonces el producto industrial tan gigante deja de ser tan como provocativo y es mucho más provocativo lo que tiene una huella digital de alguien que tiene un propósito, que tiene una historia, que tiene una identidad, que hay pocas unidades de eso. Y entonces yo creo que en Colombia hay mucho de eso, que puede potencializarse si se construye desde un lugar de marca increíble. No es suficiente con tener un gran producto, que también hay ese error. La gente cree que tengo un gran producto, entonces yo, eso es soplar y hacer botellas. Exacto, todo el mundo va a venir a comprar. Y eso no es así. Ya. Parte de la estrategia que has tenido en La Valentina es contar historias, que como lo conocemos mucho, pues es el storytelling. ¿Qué elementos de ese tipo de productos que mencionas, que pueden ser muy buenos o pueden no ser, pues que están en un proceso de evolución, qué elementos tienen que tener esas historias para que sea un relato, storytelling, que le llegue a las personas? Bueno, aquí va la revelación de cómo lo hacemos en mi compañía. Bueno, empecemos. Pero lo primero realmente es definir para dónde van. O sea, hay que entender el mercado, hay que entender dónde están parados, porque si uno Sí. no entiende el contexto de lo que O sea, está es como pasando... el que coge el taxi, es lléveme, sí, pero ¿a dónde quiere ir? Y entonces para saber a dónde uno tiene que saber dónde está, qué más está comprando ese consumidor objetivo, quién realmente es ese comprador, qué capacidad de pago tiene, a quién más le está compitiendo, quiénes son los otros jugadores en el mercado y cómo se han posicionado. Entonces lo primero que hay que hacer es entender tremendamente el benchmark, contexto, y los referentes a nivel local y a nivel global. Son dos cosas diferentes, ¿no? Uno es dónde estoy jugando y a quién le quiero vender, y el otro es a quién estoy viendo para arriba diciendo, wow, esta gente lo hace increíble, no para copiarme, sino para entender y aprender de los aciertos que han tenido. Y lo segundo es cómo creamos una historia. Que transforme y que deje huella realmente. Hay muchas formas de crear historias. Hay una que es muy literal y es realmente entender. Por ejemplo, con las empresas pequeñas y medianas, normalmente hay historias que vale la pena contar. Claro. O sea, normalmente son historias reales. Normalmente no es como una fábrica de marcas de simplemente, identificamos esta necesidad y simplemente hágale, sino normalmente vienen de una historia personal de un fundador o de una necesidad de una familia. Que inclusive hasta las mismas grandes lo utilizan. Grandes empresas vuelven a su origen de cómo fue, cómo empezó Lego, cómo empezó Nike, cómo empezaron, pues que eso siempre conecta mucho con las personas. Sin lugar a dudas, ahorita se los estaba diciendo, y esto es un tema físico en el cerebro. Yo durante muchos años pensé que era yo artista, periodista obsesionada con las historias, y hace como 6 o 7 años entendí que no era yo. Esto es un tema físico. Todos tenemos en el cerebro un pedacito que se llama la amígdala, Sí. que es el cerebro reptiliano. Reptiliano, que se activa con unas señales. Que cuando éramos hombres cavernícolas hace miles de años, eso se activaba cuando venía un león y era como corra porque se lo va a comer. Claro. Ahora sigue activándose de la misma manera con unos triggers, con unos detonantes diferentes. Ese pedacito de cerebro está encargado de la supervivencia. La supervivencia significa reproducción y no morirme, ¿no es cierto? Y controlar las emociones primarias, que son el odio, el amor, la tristeza, la ira y el miedo. Y todas esas están relacionadas con esa necesidad de supervivencia. ¿Qué pasa? Que cuando uno logra contar una historia con la que la gente se identifica en alguna de esas sensaciones, de esas emociones, es cuando uno como cliente dice, esa marca es más cara, pero es que me entienden. ¿Cómo qué? Los tenis son la misma vaina. O la botella de agua, o sea, es exactamente la misma. Una vale $1, la otra vale 10. O la marca de ropa. No importa, o sea, cada cual tendrá una marca y un producto que no tienes ni idea por qué estás comprando, porque es más cara, está más lejos, es más inconveniente, se demora más. Pero me es que gusta. te entienden. Y ni siquiera se trata del producto. Porque ¿cuál es la diferencia entre comprar un t-shirt blanco? O sea, pon el mismo producto y cámbiale completamente la historia. A mí me gusta mucho hacer una analogía y decir, ¿cómo sería un supermercado si ningún producto en el supermercado tuviera marca? Ninguno. Solamente dijera sal, tanto peso,
tal característica, tales componentes y el precio. ¿Cómo comprarías? Que era así en un principio. Claro, tú comprabas únicamente el producto. Hoy no compramos así. Hoy compramos lo que nos hacen sentir las marcas que están del otro lado. Entonces, volviendo a lo primero, yo no puedo querer ser monedita de oro para que todo el mundo me ame. Si yo quiero que haya un grupo de consumidores que realmente me quieran, tengo que tomar unas posiciones, no puedo ser tibio. Tengo que comprometerme con unas cosas. No puedo amarrarme a todas las tendencias que salen en TikTok. Claro. Eso me parece como un reto hay veces en este momento de las marcas, y es las cosas se están volviendo muy trending. Algo hoy es muy bueno, el día de mañana ya pasó de moda. Cómo las marcas pueden seguir vigentes a pesar de que vivimos como en unas emociones muy líquidas que pueden tomar cualquier forma en cualquier momento. Andrés, pasa una cosa y es que vuelvo a lo mismo. Si uno, para mí, la parte visual y gráfica de las marcas, que es esto como que la gente ve, es solamente una respuesta a la estrategia y la historia. La parte visual y gráfica y cómo se comunica tiene que estar sostenida por esas dos cosas. Si no pasa eso que tú me dices. La estrategia y la historia. Si yo solamente me monto en un tema de tendencias, de cómo se ve, de qué es lo que está diciendo, de qué es lo cool de decir ahorita, cuando esa tendencia pase, mi marca se va a disolver también. Claro. Si uno realmente hizo el trabajo de entender cuál es la necesidad de su consumidor objetivo y de entender a quién le está hablando y dónde y contra quién está compitiendo, cuenta una historia que no está basada en tendencias, sino está basada en emociones, y se compromete con ese consumidor a ser fiel a esas emociones, porque también puede pasar que uno aterriza una marca, pero después, ay no, yo como no me voy a montar en el barco de las mujeres, pero nunca fue o de las mascotas. O de las mascotas. O cómo no voy a hablar de sostenibilidad, o cómo no voy a hablar de derechos humanos, o cómo no voy a hablar de política. Pues la marca empieza a desdibujarse completamente, porque en un afán de caerle bien a todo el mundo, eso es como alguien que llega a una reunión, trata de caerle bien a todo el mundo, al final a nadie le cae bien porque no tiene nada que decir. Un camaleón que... Bueno, de estas, con las diferentes marcas que has trabajado, ¿cuál ha sido como algún storytelling que te haya marcado por lo genuino? Y no solo que te haya marcado, sino que te ha enseñado esa historia. Es difícil la pregunta. Es que es difícil escoger una historia, es muy difícil. A mí hay una muy reciente que amo y que se ata justamente a lo que les estaba diciendo ahorita, como ese compromiso con la región y con el país, y es Colombia Tech Week. Nosotros, bueno, Colombia Tech Week es esta iniciativa en el mundo tech por convertir a Colombia, entre Medellín y Bogotá inicialmente, en un hub de tecnología de la región. Entonces reúnen a todos los startups, a todos los founders de las empresas de tecnología, a todos los inversionistas. ¿Es nivel LATAM o es...? Es en Colombia. Solo Colombia. Es en Colombia, pero traen gente... Nivel LATAM, pues. De cualquier parte del mundo. De cualquier parte del mundo, principalmente regional. Muchos de Estados Unidos y muchos de México, Argentina, Chile, Ecuador, bueno. Ahora, las tendencias de Tech Weeks están cada vez más, en todas partes hay una semana de tecnología. Esto es un fenómeno que inicia hace ya unos años. En México hay, en Miami hay, en New York hay, en Sao Paulo, bueno. Y cuando nos llaman a nosotros, nos llaman para hacerle el rebranding a esa compañía. Nosotros en branding trabajamos dos tipos de cliente. Un cliente que llega de cero y que me dice, hola, voy a lanzar este producto, pero ese producto no ha visto la luz todavía, no sé ni siquiera si funciona. Pero hay otro tipo de cliente que lleva 1, 2 o 100 años en el mercado, y pasa mucho que las empresas nacen al tiempo que las marcas, ¿no es cierto? Y resulta que la empresa crece, evoluciona, cambia de dueño, cambia de producto, cambia de precio, ¿Sí? Y la marca se queda donde nació.
Nuestro trabajo es llevar a la marca al nivel de la empresa. Sí, correcto. Con Colombia Tech Week fue muy lindo porque llegan y nos dicen, ya tenemos marca. Y cuando eso cree todo el mundo, ¿no? Ya tengo marca. Posicionada con... No, y llegan y dicen, tengo marca, y yo veo y tengo logo, y no es lo mismo. Logo es una cosa, marca es todo lo que va alrededor de ese logo que no es el logo. ¿Cómo hago yo para que me reconozcan incluso cuando mi logo y mi nombre no está presente? No, eso es imposible. ¿Qué? Obviamente que es posible. Es más, las mejores marcas son las que uno reconoce cuando el logo no está presente. Entonces llega Colombia Tech Week y empezamos a trabajar en la estrategia con ellos, y entendimos que el norte estratégico de ellos era realmente convertir a Colombia en un hub de creatividad, de tecnología en la región. Y entonces empezamos a trabajarle a la parte conceptual y nos dimos cuenta que los tejidos de las mochilas y de las artesanías de muchas de las pulseras tienen una similitud increíble con los píxeles de digital. Sí. Y empezamos a decir cómo realmente hay una unión entre lo que nos hace lo más colombianos posibles con lo que nos hace lo más tecnológicos posibles. Y entonces todo el concepto y todo el storytelling de Colombia Tech Week está basado justamente en esas raíces completamente artesanales que nos hacen lo que somos. Y entonces todo el lenguaje de la marca, visual, gráfico y textual, está conectando esas dos. Ajá. Entonces, para mí esa historia es muy poderosa porque se une con lo que te decía, porque es gente que está realmente construyendo país, construyendo nombre de nuestro país, al servicio de mucha gente que se va a ver beneficiada por esto, y ver a la gente en ese evento con las camisetas, o sea, todo el merch de ese evento voló, o sea, se vendió en un segundo, porque la gente se sentía identificada, porque dejaba de ser únicamente un tema de tener un logo puesto acá y realmente empezaba a ser un tema de sentirse parte de algo. Y cuando yo logro a través de una marca que la gente se sienta parte de algo, ya apague, apague y vámonos, y ya el trabajo está máximo, hecho. Ajá. Sí. Entonces eso te diría. Súper. Y ya que mencionas el Colombian Tech Week y tu amor pues por Colombia, ¿cómo ves, o sea, y el storytelling, cómo ves las historias de Colombia versus otras partes del mundo? ¿Qué tan diferentes somos? ¿Qué tan creativos somos? ¿Es algo más que algo que nos decimos nosotros que somos muy creativos para subirnos la autoestima? ¿Qué nos diferencia? Yo digo por fuera que en Colombia somos el país de hoy tenemos y mañana no sabemos, pero durante los últimos 70 años, ¿no? Porque somos el país con la guerra moderna más larga de la historia, cosa que es muy triste decir, pero y con todas las consecuencias negativas que eso trae, eso para mí también ha traído unas consecuencias positivas, y es que somos una raza, una cultura y una gente que está buscando todo el tiempo reinventarse, solucionar, porque uno no sabe mañana qué puede pasar. Cuando tú estás todo el tiempo en esa situación de búsqueda, sí, ¿cómo sería? Como de necesidad. Ya. No importa el lugar socioeconómico de donde vengas, no importa la profesión que tengas, todo el tiempo estás como cómo soluciono, cómo cambio, y la necesidad de evolucionar y de cambiar situaciones y de amoldarse a situaciones nos ha hecho tremendamente flexibles, y creo que nos hace personas, esta palabra ya me choca porque esa sí que está quemada, que es resiliencia, sí. pero siento que nos hace personas muy flexibles en nuestra forma de pensar y en nuestro hacer. Y la creatividad y la flexibilidad para mí son palabras que son como hermanas, porque la creatividad parte de un lugar de decir cómo se hacían las cosas antes y cómo las voy a hacer diferente. Y eso es estirar el caucho. Sí. Si antes estaba metida en esta cajita, la creatividad justamente parte de salirme de esa cajita y hacerlo diferente. Entonces llevan entrenándonos, o la vida lleva entrenándonos muchos años para salirnos de la caja. Claro, la necesidad de salir de la caja. La necesidad. Y nos vemos, realmente somos diferentes con otras culturas. Yo creo que sí, yo creo que tenemos unas particularidades increíbles, desde realmente cómo nos reinventamos permanentemente,
como en nuestro hacer buscamos formas distintas de hacer las cosas y no nos varamos en, no, eso no se puede. ¿Cuándo le ha hecho un colombiano? Claro. No, que, no, perdón, eso así no se puede. No, es como, venga, le busco la vuelta, lo hacemos de esta otra manera, ¿qué pasa si probamos esto? Eso para mí es creatividad, como naturalmente. Hay otra cosa muy linda y es que también creo que tantos años de no recibir extranjeros en Colombia, que ahora no es el caso, pero nos hizo No estuvo querer- aislado, claro. y nos hizo querer mostrarles lo lindo a los dos extranjeros que llegaban. Entonces eso nos ha hecho tremendamente bienvenidores y de eso también tenemos fama, de que somos la gente más adorada del mundo. Y yo digo mucho en México que somos como los cool kids que no nos la hemos creído, porque la gente ama a los colombianos. Y eso es algo muy lindo para mí. No sé si eso es diferente o no a otros países, pero eso sí que lo veo con respecto a, pues, a nuestra gente. Ya. Valen, y esta historia de Colombia, ¿cómo aterriza en una industria creativa? ¿Eso cómo se canaliza y qué impacto tiene? A ver, en la industria creativa, yo creo que de muchas formas, porque desde el individuo, o sea, desde las personas que trabajan o que trabajamos en creatividad, esa capacidad de flexibilidad de salirnos de la caja, pues hace que nuestro hacer de todos los días venga también desde ese lugar, ¿no es cierto? Ya. Entonces, somos personas que estamos permanentemente pensando en situaciones, en soluciones y en formas distintas de hacer las cosas. Yo creo que eso le suma mucho a los individuos, luego a las organizaciones y luego a la industria en general. Pero, no sé, creo que una vez más, hacia afuera nos da un posicionamiento de que la gente quiere trabajar con ese tipo de mentes. Entonces creo que afecta al individuo, afecta a la industria, afecta al país y afecta al producto también. El producto final que va a El entregar. producto final. Y si te das cuenta, todo viene de buscar entender por qué. Vuelvo a las preguntas de periodismo. Yo no soy antropóloga, me hubiera encantado estudiar antropología, me flecha, porque es realmente estudiar cómo las situaciones que nos rodean como personas y como sociedades tienen un impacto directo en lo que hacemos, en cómo lo hacemos, en dónde lo hacemos y en el resultado de lo que hacemos. No sé si te respondí. Sí, no, queda claro en la industria creativa. Bueno, Valen, volviendo a tu faceta de emprendedora en La Valentina, contame cuáles son para vos los 3 aspectos claves que tiene que tener un emprendedor, un empresario, para soportar muchas veces todo lo que implica hacer empresa en el país. Dios mío, primero creo que es hacer las paces con la incertidumbre. A mí yo hubiera también amado estudiar administración, hubiera sido tanto más fácil, probablemente no estaría sentada aquí, pero hay una cantidad de variables alrededor mío que no dependen de mí. Y entonces yo soy una creativa entrenada, pero soy una empresaria hecha a patadas porque me ha tocado aprender literalmente contra los muros y darme cuenta que no basta con tener, por eso ahorita les decía, no basta con tener un gran producto, no basta con tener una oficina divina y con tratar de que mi equipo esté bien y de que mis clientes estén bien. Pasado mañana el presidente dice y los empresarios se paralizan y dejan de comprar. Claro. Dejan de invertir en marketing. Y eso no tiene nada que ver conmigo, pero tiene todo que ver conmigo. Sí. Entonces lo primero es... Eso es la primera, hacer las paces con la incertidumbre. La segunda es, para mí ese es el primer valor de mi compañía, sabemos que no todos lo sabemos. Si yo vivo en mi vida personal y en mi vida laboral desde ese lugar. Y es todo lo que hago es susceptible a haberlo hecho mejor. Ay, Valentina, qué insoportable, porque entonces todo el tiempo estás buscando algo diferente. Es lo único que nos ha mantenido vivos. Creo que lo único triste de hacer empresa es pensar que mi forma es la única y la mejor. Porque entonces llega la competencia, se copia exactamente la forma, y yo digo mucho que pueden copiar lo que hacemos, pero no pueden copiar cómo pensamos y lo que somos. Entonces, si yo estoy parada en un lugar de que no me las sé todas y estoy
como una esponjita buscando aprender del practicante, del cliente, de la competencia, pues cada día mi producto va a ser mejor. Sí, tener esa mentalidad de aprender. Tener esa mentalidad de aprender. Y la tercera es que yo creo que todo se devuelve. Si uno es bueno con la gente, eso vuelve. Si uno es malo con la gente, eso vuelve. Si uno hace las cosas bien, si uno es justo con sus clientes, si uno es respetuoso, eso vuelve. O sea, como que no es una suma de ceros y que esto es un juego a largo plazo. Esto es un juego 100% a largo plazo. Yo he tenido la grandísima suerte de que nuestros clientes han sido muy generosos con nosotros y nos recomiendan, hablan de nosotros. Yo digo que tengo un ejército de comerciales en la calle que no conozco, que la gente habla divino de nosotros y me dan ganas de llorar de solo decirles eso, porque es como, es gente que no conozco porque están hablando bien de mí. Y el otro día lo hablaba con mi socio, con Sebastián, y decía, eso es porque algo hemos hecho bien en el tiempo. Eso no es porque un día amanecimos, hicimos una campaña increíble y ya, chao, vámonos. Sí. Eso es porque es uno sumando un granito de arena todos los días y eso vuelve. Y cuando la embarra también, eso vuelve. Eso también se regresa. Bueno, Valen, pasando ya más al aspecto tuyo de Valentina Giraldo, contanos, Vale, ¿qué te gusta hacer en el tiempo libre cuando no estás dedicada a tu proyecto La Valentina, a tu empresa? Bueno, estoy obsesionada con el deporte ya hace varios años, porque creo que si no, o sea, es lo único que me aterriza, es como lo único que me hace estar en calma, porque si no, no sería capaz. Y el yoga para mí es súper importante, porque creo que si uno es flexible de cuerpo, es flexible de mente también, como que me ayuda a aterrizarme mucho. El arte, te decía antes, bueno, yo estudié arte y de alguna manera ya no ejerzo arte, pero todo lo que tiene que ver con espacios de entender cómo piensa alguien más, de dónde viene, cómo es su expresión artística, desde ir a una galería, a un museo, hasta hablar con un artista en su taller, eso a mí me vuela la cabeza, yo no puedo más de la felicidad con eso. Y entonces viajar va muy de la mano con eso, que es explorar cosas distintas que no conozco, ver maneras diferentes de ver la vida, culturas distintas. Creo que esos son como mis grandes cosas. Amo la gente, amo recibir gente en mi casa, amo hacer comidas en mi casa y les pongo temas locos y la gente es como esta vieja loca que hace. Entonces digo que tengo un club de nerds y les pongo un tema y la gente llega como, Valentina, Dios mío. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pero me encanta saber cómo piensa la gente cuando la sacas un poquito de la zona de confort. Súper. Bueno, Valen, y cuando estás ya en medio del día a día y en todas las situaciones, ¿cómo recargas tu energía? O sea, acuérdate que este podcast se llama Energía en Movimiento y nos gusta mucho saber cómo recargas tu energía en los momentos de mayor caos del día a día o de la semana, del mes, del año. Dios mío, qué buena pregunta. Yo creo que definitivamente una es deporte. Una es deporte y meditación. Creo que esas van de la mano, que es como buscar silencio. Y, por ejemplo, amo los deportes que son así demasiado intensos. Pues como, no sé, en México hay una cosa que se llama bootcamp, que uno va y corre como un loco y después lo ponen a hacer pesas y eso le sacan a uno el jugo. Pero amo porque no tengo espacio como para hablar con nadie, ni como estoy ahí concentrada en mí, y eso me permite recargarme. Y la meditación. O sea, la meditación. Esas son las dos. Como volver a mi centro, hacerme las preguntas yo conmigo, hacer un recuento de las cosas que están pasando, agradecer por lo mucho. Yo siento que uno a veces se enfoca todo lo que me falta. No logré esto, no vendí esto, no tengo esto, peleé con este. Y no todo lo bueno. Reconocer ya todo lo bueno que hay. Y bueno, hay una parte importantísima de familia y como de mi círculo, como la parte humana, que es como volver a esa figura que no es empresaria, que no es líder, que no es dueña, sí, esa figura que es amiga, que es novia, que es hija, que es hermana, que es prima, que definitivamente pues es una faceta demasiado importante de la vida. Valen, y para terminar, tenés mucha energía para hacer muchas cosas. ¿Cómo conservas esa energía para que no se acabe? Creo que teniendo el propósito muy claro. Porque si yo no tuviera claro por qué estoy haciendo esto, y por eso les decía, mi moonshot es que va mucho más allá de mí. Va más allá de mí y yo creo que, ¿sabes qué? Yo creo que por eso es tan popular la subida de montañas entre CEOs. No sé si saben, pero todos
todos los Everest y las montañas, todos los CEOs del planeta están Lo hacen. están allá metidos. Y yo entendí por qué el año pasado, y es porque tratando de subir una montaña de esas en México, me di cuenta que cuando uno tiene clara la meta gigante, no importa cuántos tropiezos haya en el camino. Porque si uno está enfocado en lo que quiere conseguir allá, lejos, difícil, a largo plazo, pues no importa cuántas veces te toque parar, no importa cuántas veces te marees, te caigas, vuelves y te paras porque estás viendo allá. Claro. Si no tienes esa meta, creo que es muy fácil caer como en los tropiezos y en los problemas del día a día. Desgastar la energía en lo que pues, es irrelevante. Hace parte del objetivo, Como pero... proporcionalmente es irrelevante, pero hoy, pues si se me cae hoy un cliente y tengo un problema con un cliente gigante hoy, pues obvio que es importante. Entonces mantener ese foco a largo plazo te mantiene la energía. Mantener el norte, o sea, clarítico el norte. Súper. Bueno, ya terminamos, Valen, de esta conversación. Para mí, de verdad que he fascinado pues todo lo que nos contaste, las historias, muchas cosas que desconocíamos. Y para todos, pues, gracias por acompañarnos. Hoy tuvimos a Valentina Giraldo, una mujer empresaria de la Valentina que combinó tres cosas, que es el arte, la publicidad y el periodismo, diseño periodismo, para hacer un propósito en su empresa y en su vida que hoy trasciende más allá de las fronteras de Colombia. Entonces, muchas gracias y gracias, Valen, a ti por esta historia tan interesante que nos trajiste hoy. Muchas gracias por escucharme, por invitarme y feliz de estar acá, de verdad, demasiado feliz. Bueno, vale. Gracias. Bien.